Yo estudié cine a finales de los años 60 en Madrid y por lo tanto estaba bastante alejado de mi país y de la realidad latinoamericana. Y cuando terminé los estudios y llegué a Santiago, me encontré con el proceso de Allende en plena marcha. Había seguido la elección de Allende en Madrid, pero nunca había tocado el ambiente real. Y cuando llegué, me pareció extraordinario. Las calles estaban llenas de gente, había un entusiasmo, había desfiles por todos lados, mitines, celebraciones, movilizaciones en el campo, en los barrios, frente al Palacio de Gobierno. Había una especie de movilización permanente, alegre, vital, con música, con cantos. Y esto me enamoró completamente de la situación y pensé que lo mejor era comenzar a filmar lo antes posible todo lo que estaba pasando. Yo nunca antes había visto así mi país y era como un estado de enamoramiento colectivo y había que filmar. Yo traía proyectos bajo el brazo de ficción, pero los dejé en el cajón porque era absurdo hacerlos y hablé con un director de una escuela de cine y le planteé un proyecto. Lo escribí y le dije, mira, lo que está pasando es único, hay que hacer una película al pie de la realidad. Entonces escribí un guión prospectivo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, lo que iba a pasar el próximo mes durante 12 meses. Y el tipo lo leyó y dijo, bueno, me parece bien. Me dio una cámara de 16 milímetros, un camarógrafo de 17 años, Antonio Ríos, y un productor de 20, Felipe Orrego, amigos míos. Y yo tenía un vehículo 2 caballos Citroën, y con eso hicimos la película a pulso, por todo el país. Y fue una película de celebración, una película de homenaje, una película de emoción. 2 años después, cuando empiezo la batalla de Chile, es lo mismo, dejarse arrastrar por lo que está pasando, ¿no? Pero esta vez con más experiencia, con más tranquilidad. Me di cuenta que había que hacer un plan dramático antes de salir. Había que inventar un dispositivo narrativo o varios y no salir a filmar inmediatamente. No tanto por razones de calidad, sino por razones mucho más prácticas todavía. Si salíamos a filmar espontáneamente, en una semana, en 2, en un mes máximo, hubiéramos agotado toda la película. Se nos hubiera ido de las manos toda la película virgen porque tú te dan ganas de filmarlo todo. De tal manera que hicimos un plan diciendo, no, esto es importante, esto es secundario, esto es anecdótico, esto es sustantivo, y ese esquema, nos salvó la vida. Yo me acuerdo que redacté 6 o 7 metodologías de trabajo. Una cronológica, que era el primer año, es decir, es una filmación prisionera de los acontecimientos. Luego una aproximación por núcleos, es decir, dónde están las fábricas principales, dónde están los puntos de encuentro de este proceso, en el Parlamento, en el Palacio de Gobierno, en los cordones industriales, en la universidad, en algún diario, en alguna radio. De tal manera que si tú filmas 6 o 7 lugares, tienes garantizado que todo va a pasar por ahí. Después descubrimos otra metodología que era los hechos invisibles. Cuando una huelga estalla, generalmente los trabajadores salen a la calle, ocupan la carretera, llega la policía y inmediatamente la televisión, la radio, la prensa. Pero nadie filma las reuniones que hubo antes de que la huelga estallara. Y a eso le llamamos hechos invisibles. La primera reunión de trabajadores que vislumbró que algo andaba mal. Las conversaciones con el patrón, con el jefe de la fábrica. Las distintas soluciones que el patrón propone, el propietario. Y lo que los trabajadores reflexionan. Hasta que finalmente el conflicto va subiendo de tono, viene la huelga y el hecho se hace visible. Y después se van los periodistas y el conflicto comienza a morir. También es importante filmarlo. Y filmando así, tú filmas más profundamente lo que pasa. No solamente es un registro rápido, entusiasta de lo que ocurre, sino que logras aclarar que las capas de la sociedad son muchas y que hay que llegar a una determinada profundidad en cada momento. Después, otra metodología era lucha de contrarios. A una acción de la izquierda, una respuesta de la derecha. A una iniciativa de la derecha, una respuesta de la izquierda, etcétera. Y a veces el partido se transforma en un partido de tenis de 4 o 5 personas porque eran muchas cosas las que ocurrían. ¿Qué hacíamos todas las mañanas?
y llamar por teléfono a 3 o 4 periodistas que eran amigos y le preguntábamos qué está pasando, qué va a pasar. Y te dicen cosas. Va a haber una reunión en el Parlamento en que se va a votar la ley de reforma agraria. Seguro que va a haber pocos parlamentos y se va a votar negativamente. Seguramente el ministro de Agricultura va a estar ahí. Vale. En el cordón industrial Cerrillos, una agrupación de fábricas, hoy día se inaugura el Comité de Defensa, ¿no? Porque ya ha habido 3 atentados de la derecha y ahora se inaugura, hay un acto en que se designa que hay un comité. Y 3, Neruda va a ganar el premio Nobel, o está cerca de ganar el premio Nobel. Te pongo por caso cosas que pasaban. Y tú tienes que elegir. Entonces había un esquema en que decíamos, a ver, organización de los trabajadores. ¿Qué cosas hemos hecho? 20 cosas. Entonces el comité de defensa es secundario. El Parlamento, ¿qué leyes rechazadas por la derecha hemos filmado? ¿Hay alguna realmente buena? No, hemos fallado en todas. En una llegamos tarde, en otras nos echaron porque había un edecán militar que nos echaba constantemente. Vamos ahí, no es una ley importante, pero vamos a filmar la votación, que es válida para todas. Ahí hay que ir. Lo de Neruda no es importante hoy día, no es importante, vamos a dejarlo para después. Y eso es lo malo, que hay muchas secuencias de momentos muertos, como por ejemplo una tarde en Santiago, en medio de la crisis, que es una secuencia preciosa, los papeles que vuelan, ¿no? Una calle sin nadie al fondo, una avioneta que pasa, que añaden mucha vida a un film. Casi no hay elementos muertos, porque la acción era tan alta, la restricción de material tan fuerte, que no pudimos hacer secuencias de la juventud, por ejemplo, en el día domingo en un parque. Bueno, así actuábamos, con una selectividad y dónde nos faltaba. Si vas anotando lo que vas filmando y te van quedando elementos sueltos, cualquier cosa de esto que no has sido filmado hay que filmar. Por ejemplo, lo difícil de filmar eran los militares. Filmar militares era muy difícil, porque primero están ocultos, están guardados en los cuarteles, casi nunca salen. Entonces cualquier movimiento de tropas era muy importante. Corríamos. Cuando de repente nos cruzábamos con un convoy, parábamos, salíamos corriendo a filmar, porque no teníamos imágenes de militares. Aparte de filmar solo lo importante, según el esquema, filmábamos no todo el acto, no todo el momento. Eso era más difícil. Entonces, el flaco Miller estaba con la cámara ahí, y acá estaba mi ayudante. Y teníamos luces portátiles a pilas. Y cuando apagaba yo la luz, lo dejaba sin luz a él, y dejaba de filmar. Era la manera de decirle corta. Y el otro también me miraba a mí y apagaba su luz. Porque filmábamos trocitos de las reuniones. Cuando se ponían buenas, era terrible, porque a veces ocurre algo imprevisto. Pero el sonidista grababa todo, para que por lo menos tuviésemos en la voz de alguien que dijera algo imprevisto. Y eso nos salvaba, porque puedes poner un inserto, cuando no tenías la imagen, llegabas después a filmar a alguna persona que se levantaba a decir algo espectacular, que ocurría a veces. Y una persona muy tímida al fondo de la sala, inesperadamente, decía algo que definía toda la reunión. Si lo perdíamos, teníamos el sonido, pero no podíamos estar filmando siempre. No es como el video, que tú sabes que estás con la cámara encendida todo el tiempo. Aquí era en la calle también, ¿no? Teníamos una media de una bobina por día, ¿no? Que no es nada, son 10 minutos. Eso nos permitía filmar 3 días, estar en los lugares y no filmar, y ya tener 5 para algo bueno. Digamos, el cuarto día puedo filmar 4. Y así fuimos habituándonos a una economía de rodaje en el terreno casi ya asumida, muy, muy estricta. Era un rodaje muy, muy militante, si tú quieres, porque no estaba prohibido hablar con la prensa, ninguno de los miembros del equipo podía hablar con nadie de lo que estábamos haciendo. Había que guardar la discreción, no contarle a nadie, más allá de lo que de la familia, cuál era el proyecto, porque yo pensaba que esa discreción nos iba a ayudar, y efectivamente nos ayudó mucho. Para nosotros, para la gente de la derecha, éramos 4 jóvenes que filmábamos precariamente al borde, no estábamos en primera fila, entonces no éramos nadie.
no teníamos, los equipos extranjeros eran tipos con sombrero, con grandes chalecos, con correas, con rollos de película, además eran muy altos, muy grandes, y nosotros éramos realmente un equipo mal vestido, éramos cuatro. Yo tenía un ayudante de dirección, el cámara, Jorge Miller, el sonidista. Y todos muy jóvenes. Sí, yo era el más viejo. Yo tenía 30 y los otros tenían 28, 27. Tú terminas la primera parte con la muerte del camarógrafo sueco y empiezas la segunda parte con el mismo plano. Con la misma. Pero tú estabas ahí filmando no muy lejos de él, porque hay imágenes que están filmadas por tu equipo que están en el mismo punto, casi, ¿no? Exactamente, estábamos separados más o menos por unos 80 metros. Él estaba en una boca calle, yo estaba en otra. Y yo veo el camión de donde disparan a Henriksen. Eso es lo que yo tengo en mi punto de mira. Y él tiene el frontal del camión que le dispara a él. Y no supimos que había muerto en ese momento él. No, había muchos muertos, se produjeron como unos 30. Y había muchas ambulancias, mucho caos. En las ciudades, tú sabes que las batallas callejeras son muy confusas porque el sonido rebota y tú no sabes qué pasa. Y en la noche nos enteramos que había muerto, y ahí nos enteramos de que unos obreros habían escondido la cámara en un alcantarillado, y en la noche la habían llevado a Chile Films y la habían revelado. Y de ahí salió, es una imagen que salió en todo el mundo porque salió en el noticiario. Fue dada a la televisión como ejemplo para demostrar hasta qué punto el ejército estaba dispuesto a dar un golpe de Estado. Es suficiente, tú te das perfectamente cuenta que Henriksen filma de frente y de que la cámara comienza a bajar porque ha recibido el disparo. Él trata de subirla, pero se cae. Se ve claramente que... Tú ves cuando recibe el disparo, tú lo sientes en la cámara. Y es algo muy común lo que le pasó a él, sentirte protegido por la cámara, ¿no? Digamos, tú estás mirando a través del objetivo, por lo tanto lo que estás mirando está más lejos. Y al sonidista le pasa lo mismo, tú tienes los cascos puestos en medio de una batalla callejera, estás con la percha, muy tranquilo, mirando si hay saturación, y estás en tu mundo. Y el realizador está más al descubierto, quizás. Hay una sensación en esos momentos en que es tan apasionante la acción y es tan apasionante una batalla también que tú te olvidas de todo. Tú sientes miedo, pero al mismo tiempo hay algo que te lleva a estar en el medio. Es inconsciente, después se siente más miedo. Y antes se siente mucho miedo. Antes que estalle algo, tú dices, ¿qué va a pasar aquí? Cuando ya estalla, ya estás adentro del baile. El material salió de Chile hacia Estocolmo a través de la embajada sueca. Y yo lo recuperé en Estocolmo, lo trajimos a París y de París salió a La Habana. Y sí, se hizo todo el montaje en Cuba y una parte de la producción se hizo en Madrid también y en París. Mira, son como unas 20 a 25 horas de material. Todo filmado en 16. En 16, que es muy poco. Es casi un 4-1, 5-1, si son 3 películas. Es muy poco. Y tú agregaste muy poca cosa al material que has filmado, ¿no? Sí, agregué poca cosa, pero agregué, digamos, de que yo me di cuenta que algunos momentos de la narración eran ausentes, ¿no? Siempre pasa eso en un documental. Siempre hay algo que te falta, un nexo entre una cosa y otra, el final de un proceso, el comienzo de otro, llegaste tarde, en fin, siempre te falta. Entonces recurrí mucho al noticiario de Chile Films, que estaba en Cuba, en los números del noticiario. Y de ahí saqué planos muy cortos. En total te podría decir que el 80% de la película es mío. El montaje es un proceso complicado, es el corazón del cine documental, y ahí se pone a prueba todo. Digamos que en la oscuridad de la sala tú te das cuenta si tu material está bueno o no, si tiene esa energía, esa materia prima o no. Y lo primero que nos dimos cuenta es que esa materia prima sí estaba, ¿no? Había energía por todos lados, era un material lleno de atractivo. Eso ya es un punto a favor. Pero la estructura era más complicada. O sea, de qué manera dividir la realidad sin traicionar los hechos, porque a veces uno utiliza un esquema que da la espalda a lo que ocurrió.
hace una buena película, pero no refleja lo que pasó. Y eso costó mucho, costó, yo te diría que unos 8 o 9 meses para llegar a la conclusión de que eran 3 películas. Un día yo llegué a la sala diciéndole a Pedro Chaskel, que era mi montador, mira, no se puede hacer esta película larga, no se puede, no se puede perder tanto material, vamos a hacer esta división. La insurrección de la burguesía, todas las acciones de la derecha, el golpe de Estado, que es la síntesis de la acción de la derecha y la izquierda, y el poder popular, que es una película anexa, son las acciones espontáneas que el pueblo, que la base hacía para neutralizar el boicot contra Allende. Y eso se tardó, como te digo, un año en encontrar 8 meses en encontrar esa definición. Una vez que terminé la primera, salí a 2 o 3 festivales y volví rápidamente a hacer la segunda porque tenía una gran urgencia en terminarlo, porque en esa segunda estaba el golpe de Estado. Entonces, prácticamente la película anduvo sola la primera y yo estaba montando la segunda parte. Y cuando terminé la segunda, hice una pausa porque estaba muy cansado. Yo venía trabajando sin parar todo el 72, 73, 74, 75. Y ahí tuve una especie de estrés enorme y paré 2 años. Me sentía incapaz de seguir a ese ritmo. Y al cabo de esos 2 años retorné a la sala de montaje y hicimos la tercera. Y cuando terminé la tercera es cuando caí en la depresión. Digamos, cuando terminé la película me di cuenta que yo estaba exiliado, que no tenía patria, que no tenía temática, que no tenía dónde ir, que no tenía futuro, que no tenía nada. Tenía la película. Porque antes yo me sentía un exiliado excepcional. Yo decía, todos están deprimidos, hay mucha gente que está sufriendo, pero yo estoy haciendo la historia de todos ellos, por lo tanto, todos me van a agradecer lo que yo estoy haciendo. Estoy en una causa buena. Y eso te justifica para pensar de que tu vida no ha cambiado, ¿no? Que tú has salido de Chile al extranjero sin ruptura. Y cuando terminé la película, sentí lo que sintieron ellos cuando salieron de Chile. Y caí en una profunda depresión que duró 6 años, más o menos. Más o menos tú pierdes 10 años de tu vida con el exilio, a grosso modo. Pero mal, yo de haber estado unos 4 o 5 años sin capacidad de concentración, viviendo de los elogios de la batalla de Chile, pero sin ser consciente de eso para alimentar una nueva película. Eso fue lo que pasó. Todas las cosas tienen una parte buena y una parte mala. Así es la vida. Yo empujando al flaco en un traveling a mano y él empujando a la gente para que saliera de cámara, ¿ves? Bernardo Menz va sacando a la gente para que no obstaculice. Era típico esta filmación. Muy rudimentario. Y aquí hay más de Este es Jorge Miller y yo filmando. Estamos filmando en una azotea. En el año 72. Comienzo 73. No hablamos de Jorge Miller, que fue prisionero y desaparecido. Este soy yo y el productor, el jefe de producción de la película, cuando el material llegó a Estocolmo, a este barco que se llama Río de Janeiro. Es un barco sueco que hizo el viaje Santiago-Estocolmo durante 3 meses porque había restricciones de petróleo y tardó mucho en llegar. Y aquí viene todo el material. Se salvó todo, no se perdió ningún rollo. Eso fue extraordinario, fue muy bueno. Mira, aquí estamos en el muelle, ¿ves? No nos dejaron entrar al barco, porque no se puede. Y luego el director del Instituto de Cine Sueco nos llamó y fuimos a un subterráneo y abrió una puerta y una habitación blanca vacía, en el medio había una montaña de películas como en una pirámide. Como si alguien hubiera tomado un barril y lo hubiera arrojado al suelo, quedó como azúcar. Y en lugar de agradecerle a este señor, dijimos, pero qué desorden. Y yo saqué los esquemas que te dije, porque también teníamos una lista con todo el material, y le decía a Federico, la número 4, la número 4, la número 8, la número 7, la número 23, y
y así hicimos, sentados en el suelo, el inventario, porque desconfiábamos de ese desorden, y no faltaba nada. Mira, este es el equipo de la batalla de Chile. Este es Jorge Miller, el camarógrafo, este soy yo, este es Federico Elton, el jefe de producción, José Bartolomé, el ayudante de dirección, y Bernardo Menz, el ingeniero de sonido. Aquí estamos en el Palacio de la Moneda, muy cerca donde murió Allende, en esta pequeña sala. Este fue un cambio de gabinete que, por una cosa fuera de lo común, nos dejaron entrar y quedarnos, porque generalmente nos echaban, porque no éramos importantes, no teníamos un vínculo, no representábamos a la BBC, a esas